También va a haber también cefalea, ya que va a haber lo que es también la inapetencia intelectual. También va a haber, eso se va a dar de 8 a 10 años. También va a estar, Wow. también el niño va a estar distraído. Esto ocurre más que todo atacando lo que son las áreas de vegetaciones. También en lo que es la tercera, que es la tofaringia, van a determinar, las vegetaciones van a determinar lo que es la producción de granulaciones en lo que es la pared posterior de lo que es la faringe, y van a provocar así accesos incoercibles. En la cuarta vamos a tener que va a haber en cambio trastornos del desarrollo esquelético, como lo que es el tórax retraído, hundimiento del esternón, raquitismo. También se detiene lo que es el desarrollo del niño, el cual impide su crecimiento. Y también lo que el quinto, que va a ser lo que es los trastornos de reflejo, que esto van a ser terrores nocturnos, van a ser pesadillas, el niño se va a orinar la cama, etcétera. Y también van a haber signos en los cuales se debe interrogar a los padres por si acaso los niños presentan adenoides y algunos síntomas. Siguiente. Ya en cuanto a lo que es el Sí, diagnóstico de la solo por vegetación, comentar estaba eso de los reflejos, porque a veces cuando es común, muy frecuente en pediatría, a veces que los niños se orinan y solamente se investiga lo que es las vías urinarias y examen de orina y eco de orina y no se revisa más allá. Pero sí hay que sospechar que algún proceso de vías respiratorias altas, más que nada lo que tienen que ver con la entrada de aire y una buena oxigenación para dormir, en adenoiditis o en también laringitis, puede ocurrir trastornos con la micción en la noche y con las pesadillas. Ok. en cuanto a lo que son el diagnóstico de las vegetaciones, aquí se va a observar lo que son las fascias adenoides. Aquí va a haber también obstrucción nasal y también que puede ser prolongada, y también se puede presentar lo que es la rinotritis hipertrófica o desviación del tabique. También en cuanto a lo que es el diagnóstico, se puede realizar lo que es una rinoscopia anterior y rinoscopia posterior, en la cual en la anterior el volumen de los cornetes va a impedir lo que es la frecuencia de prolongar lo que es el cavum. Va a instalarse en lo que es la fosa nasal, aparecen de manera silenciosa, ya, y también va a haber también desviación, y también puede ser tenue o en cuanto a lo que es la rinoscopia posterior, va a ser en cuanto a lo que es el niño, va a haber sus reflejos van a mostrar, se van a dar más que todo en la lengua, y se van a, bueno, sobre todo en la cavidad bucal. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, el anterior que no terminé, bueno, decía en cuanto a lo que es el tacto nasofaringeo, que sí, esa no terminé de decir. Es un procedimiento infalible, que lo había mencionado creo anteriormente. Va a ver lo que es volumen y consistencia tanto blanda, puede ser blanda o dura, en lo que son las vegetaciones. Y también puede haber lo que es rinitis, hipertrofia, y también, como ya dije anteriormente, lo que es desviación del tabique. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que es la traqueosteitis, esta no es más que lo que es, ya esta va a ser, se va a caracterizar más que todo por estridor, laringio, de tipo inspiratorio, y disfonía. También van a estar, los agentes causales aquí van a ser el virus de la parainfluencia tipo 1 y 3, van a ser el cambio con menor frecuencia, lo que es los adenovirus, el virus incital respiratorio, influenza A y B, el hechovirus, el micoplasma, y en algunas ocasiones los enterovirus, sarampión, parotiditis, rinovirus y la difteria. En cuanto a lo que es el diagnóstico clínico, se puede presentar lo que es el estado mental,
También se debe observar lo que es el estridor laringio inspiratorio, que ya lo mencioné anteriormente, dificultad respiratoria, lo que es la palidez, hipotonía, cianosis, y la triada clínica, que va a ser lo que es la disfonía, estridor respiratorio laringio y tos traquea. Siguiente. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, vamos a tener que se van a dar, en cuanto a lo que es la laringospaditis aguda, esta debe, si presenta así, signos clínicos, en los niños puede haber también lo que es obstrucción en lo que es la vía aérea superior, y se debe sospechar una laringotrasquitis si hay fiebre alta, mal estado general o apariencia tóxica, pobre respuesta a lo que es la epinefrina. En cuanto a lo que es un examen de radiografía anteroposterior del cuello, esto se va a observar solo en un 50% de los pacientes que van a mostrar lo que es el signo de aguja o torre. En cambio, consiste en lo que es la disminución de lo que es la columna de aire subglótico, y también va a haber proyección lateral en lo que es la hipofaringe. Siguiente. Bueno, y por último, que bueno, estaba repetida esa diapositiva, lo que es el diagnóstico diferencial, como ya dije, puede haber lo que es fiebre alta, mal estado general, por respuesta a la epinefrina, y también se debe descartar la traqueitis bacteriana, y también ahí pueden haber síntomas como inicio de súbito de los que son síntomas fiebre alta, ausencia de tos, disfagia, cialorrea, angustia y sedación en lo que es más conocido como trípode. Siguiente. No es sedación, es sedestación. La Perdón. sedestación es una posición como trípode, o sea, como un trípode de 3 patas que el niño adopta para poder aumentar su inicio de aire. En la laringitis o laringotraqueitis, lo más llamativo es el estridor inspiratorio. El estridor inspiratorio acompañado de fiebre y de malestar general, de astenia muy, muy severa en el paciente pediátrico de aspecto tóxico, nos debe de hacer sospechar, pero el estridor es típico, es cada vez que respira. Entonces, uno ya piensa que la laringe está totalmente inflamada, ¿verdad? Ya no se ve como antes se veía, unas obstrucciones severas que incluso no permitían intubar, y que a veces habían los cirujanos en hospitales de tercer nivel hacer traqueostomías a los niños para poder abrir la vía aérea. Pero hoy en día pues existen las nebulizaciones, lo que desinflama inmediatamente, ¿verdad? Eso lo van a realizar cuando vean sus tratamientos. Ok, sí. Bien, Y bueno, eso es todo. bueno, continuando con la parte de las patologías de vías respiratorias bajas. Se va a hablar acerca de la bronquitis, la bronquiolitis, el asma y la neumonía. Entonces, estas patologías de vías respiratorias bajas van a ser de alta incidencia en la infancia y que se van a originar van a originar una gran demanda asistencial. Ya, siguiente. Entonces, continuando con la bronquitis pediátrica. La bronquitis pediátrica es una entidad clínica que va a ser frecuentemente en la primera infancia. Esto quiere decir desde los 0 años hasta los 6 años. Entonces, los agentes que van a ser más comunes o los agentes etiológicos serán los virales. Entre estos virus podemos encontrar el adenovirus del tipo 1 a 7, el 12, el virus de la influenza, virus de la parinfluenza, el virus sensitivo respiratorio también, el rinovirus y aparte el micoplasma neumonía. Aparte de los agentes etiológicos virales, también van a haber etiologías o factores ambientales que van a exacerbar esta bronquitis. Entonces, entre esos factores van a estar sustancias irritantes, los cuales pueden ser
eh, sustancias que se encuentran en el ámbito doméstico, como puede presentarse el humo del tabaco, los insecticidas, los aerosoles en distintos productos. Aparte, en los factores urbanos, como va a ser la contaminación atmosférica de las grandes ciudades. Los factores regionales que podría presentarse el clima húmedo, aparte también meses fríos o los cambios bruscos de la temperatura en estos tipos de ambientes. Siguiente. Su clínica o su semiología, pues la tos va a ser el síntoma fundamental de la bronquitis. Esta tos al principio puede ser seca, irritante y dolorosa, pero luego tiende a cambiarse, podría cambiarse por una tos blanda, productiva y húmeda. Aparte suele estar precedida por una afectación de las vías respiratorias altas de forma de rinorrea o la obstrucción nasal. También puede aparecer fiebre y se puede acompañar de obstrucción de la luz bronquial, dando una dificultad respiratoria que puede llegar a la palidez, a la cianosis, la agitación e incluso el insomnio, aunque el insomnio va a estar dado más que todo en los lactantes. Ya, aparte, siguiente. Ya. Entonces, en las radiografías que se puede encontrar en la bronquitis aguda, en las radiografías vamos a ver que se aparece un incremento de la trama ilíaca, como se puede ver en la imagen, y un cierto atrapamiento de aire. Estos van a ser los signos típicos de la afectación de la bronquitis aguda. En cuanto a su evolución, va a persistir entre 5 a 10 días más o menos, aunque puede sospecharse de una colonización bacteriana luego de estos días. Luego está la bronquitis crónica o recurrente. Esta bronquitis se considera crónica si tiene una duración de más de 3 semanas y recurrente si tiene entre 4 o 6 veces durante estas 3 semanas, haya aparecido varias veces. En lo general, esta bronquitis se debe a 3 factores, principalmente. El primero va a ser el resultado de la lesión provocada por el episodio agudo. El siguiente serían los agentes irritantes que ya nombramos desde el principio. Y luego sería una enfermedad subyacente que ya tenga el niño o el lactante en este caso. Luego la clínica va a ser muy similar a la de la bronquitis aguda, pero esta va a ser mantenida, como se indicaba anteriormente. La aparición también va a darse unas sibilancias como consecuencia del estrechamiento bronquial y estas sibilancias van a complicar el diagnóstico, por así decir, ya que se va a confundir o podría confundirse con un asma bronquial. Siguiente. La bronquiolitis. La bronquiolitis es una... Bueno, la bronquitis, para cerrar con bronquitis, la bronquitis es uno de los cuadros de vías respiratorias bajas muy común en pediatría. Solamente que en la bronquitis, como su término lo indica, es la inflamación del bronquio. Y en los niños pues se puede inflamar rápidamente todo el árbol bronquial. A veces lo que nos guía, porque los síntomas son muy parecidos, ¿verdad? Como dijo el doctor, hay tos, hay fiebre, hay rinorrea, hay hiporexia, puede haber tos emetizante, puede haber también acompañarse de vómitos espontáneos alimenticios junto con los procesos respiratorios bajos. Pero a veces como que es difícil saber diferenciar la etiología, si es viral o si es bacteriana. Generalmente lo que nos orienta en los signos clínicos es la astenia, el decaimiento severo que presente un bebé con un proceso respiratorio bajo. Generalmente nos orienta a procesos bacterianos, porque la clínica en sí es parecida. Y lo otro muy importante que fue explicado para ustedes es la auscultación. La auscultación en aparato respiratorio es súper importante para podernos diferenciar.
Hígado. La bronquiolitis, esta es una obstrucción inflamatoria de las pequeñas vías aéreas, de los bronquioles. Esta va a estar dado más que todo en niños menores de 2 años y la causa habitual va a ser el virus respiratorio. Este va a estar eh, responsabilizado, pues, por así decir, entre el 50 al 75% de los casos de la bronquiolitis. La clínica va a ser muy similar a la bronquitis, como se nombró. Este va a estar caracterizado por síntomas de una infección viral, como lo que es la rinorrea, la tos, la fiebre, puede aparecer apnea en lactantes pequeños, y en los neonatos suelen presentarse en los síntomas inespecíficos. En esta bronquiolitis, la ocultación puede aparecer normal, ¿ya? Luego de esto, el transcurso de la enfermedad, en el primer día va a aparecer la fiebre de baja cuantía, en los 48 horas, el segundo día podría estar dado la tos, la polipnea, la dificultad respiratoria, el rechazo alimentario, la rinorrea y la apnea en pacientes menores a 3 meses. El pico de la enfermedad se va a dar en el quinto día, teniendo así que la primera semana pues va a ser crítica. Y durante del séptimo al 14º día, los casos van a estar mayormente resueltos. Y los que no se resuelven dentro de este lapso de tiempo se van a resolver en los 21 días. Siguiente. Existen escalas para poder ver la dificultad respiratoria en cuanto a la bronquiolitis, que puede ser una escala clínica de Wood-Downs modificada por Ferrez, y la otra fue el score de tal. La primera se va a calificar las sibilancias, si es que existe tiraje, si es que existe frecuencia, la frecuencia respiratoria, si está aumentada, está disminuida, la frecuencia cardíaca, la ventilación y la cianosis. Aquí se va a puntuar de 0 a 3 y nos va a considerar, digamos, una puntuación de 1 a 3 va a ser bronquiolitis leve, la moderada va a ser una puntuación de 4 a 7 y la grave de 8 a 14. La de Wood-Downs va a estar dada al revés, perdón. La puntuación de 1 a 5 va a darse una obstrucción leve. Una obstrucción moderada va a ser la puntuación de 6 a 8 y una puntuación de 9 a 12 es una obstrucción grave. El score de tal que va a medir la frecuencia respiratoria, las sibilancias, la cianosis y la retracción, la cual vemos aquí, está diferente, que va a ser la cianosis. Esta va a tener una puntuación de 1 a 3, la bronquitis leve, la bronquiolitis, perdón, leve, de 4 a 7, la bronquiolitis moderada, y de 8 a 14, una bronquiolitis grave. Siguiente. Ya, buenas tardes, doctora, compañeros. Siguiendo el tema, vamos a tener que hablar sobre el asma. Primero vamos a conceptualizar qué es el asma. Esa es la enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que va a dar lugar a una obstrucción episódica del flujo de aire. Es decir, vamos a tener como resultado un flujo turbulento de este aire. Aquí, en esta patogenia, van a intervenir algunas células y mediadores inflamatorios. Y aquí va a haber una característica muy importante del asma, que es la hiperrespuesta bronquial. Entonces, esto va a ocasionar un estrechamiento de las vías respiratorias de nuestros pacientes en respuesta a estímulos que son inocuos para personas que no tienen algún tipo de patología. Ahora, entre la etiología, en ese gráfico tenemos que no está bien dilucidado un agente etiológico específico, pero sí se habla de la combinación del factor ambiental con el riesgo biológico y genético que ya tenga el paciente, más la edad de nuestro paciente. En los factores ambientales tenemos los alérgenos, algunas infecciones, microbios, contaminantes, el estrés. En el riesgo biológico y genético tenemos a los riesgos inmunológicos, el pulmonar y a la reparación que puede surgir de manera patológica. A ver, entonces tenemos que hay esta asociación factor ambiental y de estos riesgos biológicos, entonces vamos a tener la respuesta de cómo asimila el sistema inmune del paciente, cómo se va a expresar.
Y aquí vamos a tener la lesión de las vías respiratorias inferiores, ya sea por infección respiratoria vírica, aeroalérgenos, también por el humo del tabaco ambiental y los contaminantes tóxicos. Todo esto va a provocar que se dé una respuesta y esto va a ser conocido como una reparación aberrante bronquial. Aquí vamos a tener una inflamación persistente, una reestructuración de este sistema respiratorio y asimismo un crecimiento y diferenciación de la vía respiratoria. Todo esto constituyendo este cuadro clínico del asma. Dentro de la epidemiología tenemos que alrededor del 80% de los pacientes asmáticos refieren que el inicio de la enfermedad se dio antes de los 6 años. Y posterior a eso, puede mermar la sintomatología que tenga el paciente. Igualmente, en ese cuadrito, en el lado izquierdo, tenemos los factores de riesgo de la primera infancia para el asma persistente. Tenemos que darle la importancia al asma parental. Asimismo, a las alergias que pueda tener nuestro paciente, algún tipo de dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia a las comidas, si tiene alguna sensibilización a los alérgenos, ya sea inhalados, también alimentarios, si tiene algún antecedente de pasar neumonía o bronquiolitis, y asimismo el género masculino, que es el más predominante para este padecimiento. Y asimismo nos importa los antecedentes al nacer este paciente, si tuvo un bajo peso al nacer, o si al momento del parto tuvo alguna dificultad la madre. Siguiente. Ya, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que la tos seca y las sibilancias respiratorias intermitentes van a referirnos un inicio de la enfermedad. ¿Le puedes dar clic? Entonces ahí podemos escuchar las sibilancias de los pacientes. No escucho, no sé, los demás sí escuchan, a ver ahí. No, yo tampoco escuché. El anfitrión no está compartiendo audio, creo que es por eso. Hablando de asma dentro de las enfermedades alérgicas, el asma pues es la manifestación más severa de una alergia, ¿verdad? Puede haber alergias a alimentos, alergias a perfumes, alergias a picaduras de insectos, alergias al polen, al humo, al frío, pero puede haber alergias a nivel de una rinitis alérgica, puede haber alergias como una atopia a nivel de la piel, pero definitivamente la manifestación más severa de una alergia en un paciente pediátrico es el asma aguda, ¿verdad? El asma aguda persistente cuando el niño se pone en contacto con el alergeno, o sea, el frío, el humo, el polen, los gatos, los pelos, el polvo, entonces se desencadena toda la cadena inflamatoria que produce básicamente tos seca y sibilancias. Muchas veces no puede haber ni fiebre, pero la tos es cardinal, es una tos hasta quintosa, parecería un coqueluche o una pertusis, una tos seca, persistente, en cuadros más severos no calma, es continua, no tiene horario. Generalmente, a veces, cuando el niño comienza es en la noche. Cuando está en decúbito dorsal descansando, comienza el acceso asmático. Veamos a ver si se escucha ahora. ¿No? Doctora, lo que podríamos hacer es compartir los videos al final. Ok, está bien.
Ya, entonces, siguiendo con la exposición, como decía la doctora, las manifestaciones clínicas muy predominantes en esta patología es la tos seca y la presencia de sibilancias respiratorias intermitentes en estos pacientes. Ya, tenemos aquí también una tablita de los desencadenantes del asma. Y estos desencadenantes del asma también funcionan como una parte de la etiología de estas crisis asmáticas o ser los desencadenantes de las mismas. Por eso se toman en cuenta todos estos. Y como decía la doctora, aparte de los ambientales, tenemos la parte alimentaria del paciente. Asimismo, algunos desencadenantes muy comunes en niños, tenemos el ejercicio, el llorar, cuando los niños corren. Entonces, todo esto se junta y se presenta como una hiperventilación y procede la clínica del asma. Ya, dentro del diagnóstico usamos bastante las pruebas de función pulmonar. Y dale clic ahí porque ese no es necesario el audio. Y en ese video tratamos de mostrar el uso de la espirometría en estos pacientes pediátricos. Esto está recomendado hacerlo en pacientes que sean mayores de 6 años, porque a los pacientes que sean menores a esta edad se han realizado algunas pruebas más sofisticadas, pero sirven más como para de epidemiología o solamente para investigación, pero como tal para diagnóstico necesitamos que los niños sean mayores a 6 años. Entonces, aquí, como sabemos, se va a valorar TEC-1 para poder valorar la capacidad también vital forzada, el cociente de estas dos. Entonces, un momento, disculpen. Ya, entonces tenemos que valorar mucho la relación de TEC-1 con la de la capacidad vital forzada, porque esto va a representar la fracción o el porcentaje de la capacidad vital forzada que va a poder nuestro paciente pediátrico expirar. Entonces, el valor normal es de 0.8, recordando, entonces si es menor, ya estamos observando algunas alteraciones. ¿Qué hay que tener en cuenta al realizar esta prueba? Aparte de la edad de nuestro paciente, también que la persona que vaya a realizar la prueba esté muy capacitada y que le dé o trate de llegar a nuestro pacientito de que nos haga caso, por así decirlo, que no se mueva y también en ayuda con la madre. Entonces, es muy importante que el personal esté realmente capacitado para trabajar con un niño, más que con un adulto en este caso. Siguiente. Y se puede referir diciendo que el asma aguda, como la doctora lo mencionó, generalmente la crisis clásica la vemos en los niños preescolares y escolares. Cuando hablamos del lactante es el cuadro clásico de una bronquiolitis. Y vea todas las condiciones que la doctora dice cuando ya un niño entiende una orden o lo podemos detener en una posición, pero cuando un niño es pequeñito, hasta la nebulización hacerla es difícil, no hay que amarrarse, llora, no aspira bien el contenido, es mucho más crítico, anatómicamente sus estructuras son más pequeñas, son más tortuosas, hay mucha más producción de moco por el sistema linfoide, entonces son muchos los factores que se van agregando y hacen que una bronquiolitis se conozca como el asma del lactante, porque el cuadro clínico es muy parecido, que es nada más de obstrucción bronquial que no permite la expiración fisiológica del ser humano. Ok, Doc, siga. Se le fue el audio. Ahí sí, doctora. Ya, continuando, ahí en la parte superior tenemos tenemos la curva de flujo volumen y también de volumen tiempo. Y ahí les he traído el ejemplo de cómo se ve la espirometría de un niño, que es el sujeto 1 ahí graficado, de un niño no asmático, con la diferencia de un niño asmático, que es el sujeto 2. Entonces vamos a ver cómo la
curvatura en la línea de volumen-tiempo es mucho más pequeña, por así decirlo, en relación al sujeto número 1. ¿Por qué? Porque el paciente tiene esta obstrucción al flujo aéreo. Incluso al momento de realizar esta prueba, sabemos que lo normal es que esta expiración dure 6 segundos. Entonces, el paciente ni siquiera va a llegar a eso. Y asimismo, en la curva de flujo-volumen, vamos a ver que por esta obstrucción, la curva cada vez se va a hacer más excavada. Entonces, mientras más excavada, nos representa una mayor obstrucción en este flujo de aire. Ya, en la parte de al lado ya tenemos la parte radiológica. En el diagnóstico sí nos ayuda a hacer el uso de los rayos X. Aquí nos vamos a tener características comunes en estos pacientes asmáticos, que es los signos de hiperinsuflación. Aquí vamos a tener una horizontalización de las costillas, vamos a también a tener un engrosamiento peribronquial. Entonces, estas radiografías nos ayudan a identificar anomalías que puedan ser simuladoras al asma, y asimismo las complicaciones. Y dentro de las patologías simuladoras al asma, como bien dijo la doctora, es la bronquiolitis. Entonces también podemos ayudarnos a hacer un diagnóstico diferencial con esto. Y asimismo de las complicaciones, si el paciente ya presenta telectasia o un neumotórax. Y en esas imágenes podemos ver precisamente la horizontalización de estas costillas del paciente, y esta imagen corresponde a un niño de 4 años con asma. Tenemos tanto la radiografía frontal, que es la A, la que está arriba, y la B, mostrando la hiperinsuflación pulmonar, aplanamiento también del diafragma, y hay un mínimo, pero igual se encuentra engrosamiento peribronquial. Siguiente. Lo típico en la radiografía de una asma es la radiolucidez, ¿verdad? Y como usted dice, la horizontalización de las costillas en la placa AP y el aplanamiento de los hemidiafragmas por hiperinsuflación. Viendo, sigan. Ya, siguiendo con la otra enfermedad, tenemos la neumonía infantil. Esta neumonía infantil es una inflamación aguda de los espacios alveolares de los pulmones o la participación intersticial. La gran mayoría de veces, esta etiología de la neumonía infantil es infecciosa. Puede ser por virus, por bacterias y raramente por hongos. En el caso de la neumonía vírica es por el virus sincitial respiratorio, mientras que la bacteriana tenemos 3. La más predominante es cuando tenemos la afectación del Streptococcus pneumoniae, siguiendo así el Mycoplasma pneumoniae y Haemophilus influenzae. Ya, aquí vamos a tener asimismo los factores de riesgo que van a aumentar la incidencia de la neumonía. Aquí tenemos en este cuadro los factores propios del huésped como los factores externos. Dentro de los factores externos tenemos el hacinamiento, que nuestro paciente asista a guarderías, por lo cual está más expuesto a estas infecciones. Además de esto, los contaminantes ambientales, exposición al humo del tabaco, igual que el asma, que no reciba la lactancia materna durante al menos los 4 primeros meses, que sabemos que es importante esa lactancia materna porque la madre así contribuye a la inmunidad de nuestro paciente mientras está leche materna. Asimismo, un bajo nivel socioeconómico y que no se vacune al paciente. Mientras que los factores del huésped es la prematuridad, el bajo peso al nacer, que tenga enfermedades crónicas, cardiorrespiratorias, inmunitarias, neuromusculares. Importante también la malnutrición que ya esté llevando el paciente, que ya tenga un antecedente de asma, hiperactividad bronquial y otras infecciones respiratorias recurrentes. Aquí se menciona mucho la vacunación de nuestro paciente, porque gracias a que los pacientes están vacunados, en todos los estudios epidemiológicos que se han hecho, si el paciente se llega a enfermar, no va a alcanzar una gran escala de gravedad. Entonces, así hemos reducido la mortalidad de los pacientes pediátricos. Y en la parte de abajo, estos son el extracto del esquema de vacunación que llevamos en Ecuador,
Tenemos que la neumococo conjugada se da la dosis de 0,5 mililitros, se da de intramuscular